Hola, ¿qué tal amigos de Acueducto Online? Mi nombre es Jacqueline Espinosa y el día de hoy nos encontramos en una nueva entrevista para la página. El día de hoy tenemos un artista plástico que también es activista y defensor de los derechos y de la lucha de las comunidades y de los pueblos originarios de aquí del estado de Michoacán. Vamos a darle la bienvenida, él es José Luis Soto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Queremos partir, tiene mucha trayectoria, pero queremos partir desde dónde nació y cómo fue la infancia de José Luis Soto. Bueno, hay que remontarse muchos años. Recuerdo que en la ciudad donde nací hay una vieja tradición de la cartonería. Y allí casi hay muchas familias que tienen la reproducción de máscaras, muñecos y Judas. Para mí era muy impresionante ver los sábados de gloria cómo el pueblo mismo juzgaba a los hambreadores, a los malos gobernantes. Y pues era una diversión, era entre risa, entre espectáculo, como una performance popular, y eso pues me dejó muy grabado, el juicio popular. Después allí mismo en Celaya hay unos murales que están en el Templo del Carmen, hechos por un arquitecto pintor que se llamó Francisco Eduardo Tres Guerras, y él pinta allí el juicio final, inspirado obviamente en el Apocalipsis, y el mural representa pues una visión, que dijéramos, bíblica del futuro de la humanidad, y se ve cómo están juzgando a la gente y unos van hacia los condenados y otros van hacia la gloria, y están resucitando ahí de las tumbas los muertos. Entonces eso era muy espectacular, y yo recuerdo que a los 6, 7 años pues yo solo iba a verla, no tanto a misa, pero sí a ver las figuras. ¿Y desde ahí puede decir que desde ahí surgió su amor por las artes? Puede ser que antes, porque mi padre dibujaba muy bien y su habilidad me impresionaba. Yo todavía de bebé y se ponía a hacer dibujos sin soltar la línea del papel. Iba dibujando animales fantásticos, caballos, jinetes, y lo que yo le pidiera, y lo sacaba. Y yo en mi imaginación pensaba que las figuras estaban adentro del lápiz. Entonces eso pues así empecé, yo creo, heredando su gusto por crear figuras, por la creatividad popular. Y luego ya a los 6, 7 años yo me fui a inscribir a la Escuela Popular de Bellas Artes, y ahí fue el inicio. ¿Y en su adolescencia a qué aspiraba? ¿Usted ya estaba seguro de que quería dedicarse 100% a las artes o...? Cada vez más, porque esa escuela en principio no cobraban, eso fue fabuloso, y yo llegué, toqué y sale el maestro Salvador Zúñiga y dice: pase, señor. O sea, siendo un niño, y señor, pues desde ahí fue mi casa, mi segundo hogar. Y allí había esculturas, pinturas, caballetes, moldes, materiales, todo lo que se requiere, y todo era facilitando. Entonces ahí me marcó definitivamente. Ok, entonces desde su infancia hasta ahora las artes han sido fundamentales en su vida. ¿Por qué decidió enfocarse especialmente en las artes plásticas? Ok, bueno, yo creo porque la misma facilidad de dibujar primero y de observar, porque eso es muy importante en el arte. Si no observa uno su medio donde vive, pues no tienes recursos para expresión.
Y yo me fijaba en los muros corroídos, en las manchas, en las texturas, o en ese tiempo se podía ir uno muy fácil al bosque. Entonces, yo me iba con mi equipo, según yo, de pintura, y a veces no dibujaba nada, pero hacía todos unos grandes recorridos, y había un compañero que me acompañaba. Entonces él estaba conmigo desde tercero de primaria también, y siempre fue como un reto entre los dos, saber quién dibujaba más rápido, y eso también ayuda mucho, tener alguien con quien dialogar o pelearse, o pues enfocar precisamente la expresión artística. Vaya, como una competencia sana, como el querer mejorar y crecer todavía más. Exactamente. Y esa amistad siguió por mucho tiempo después, hasta que hice mis primeros murales. Me lo llevé a él, se llama Agustín Rojas, como ayudante cuando hice mis primeros murales en Nayarit, en la naciente Universidad de Nayarit. Pero ya yo iba preparado, porque tuvimos la suerte de que en 1968, bueno, muy mala suerte por la represión estudiantil, pero cerraron las escuelas de artes, y las universidades y el mismo Poli estaban cerrados. Para mí era ya el momento de irme a estudiar a San Carlos, pero no lo hice porque pues no había currícula, pero teníamos un patrocinio, dijéramos como un mecenas, un doctor que era pintor, y su primo hermano era un pintor reconocido, Raúl Anguiano, y él, platicándole, le dijo del grupo que habíamos formado, que se llamaba Hierba Verde, que no tenía nada que ver con la hierba ni con lo verde, sino que era una colaboración. Entre todos pagábamos una casa grande, y ahí teníamos nuestros estudios y hacíamos galería, y era un poco pues cómo ser autónomos, cómo ser independientes sin pedirle al gobierno. Cómo promocionar su arte sin apoyo del gobierno, con ustedes solitos. Y justamente hablando de sus primeros murales, ¿en qué se inspiró para su primer mural, o qué quería transmitir con él? Sí, tenía muy claro. Fue una casuística, una especie de suerte, de que mi padre de Guadalajara a Nayarit llevaba cada 15 días a unos escultores que estaban haciendo unos monumentos. Y él pasaba por ellos y se iban y ya los llevaba. Y un día en la plática le dijeron que estaban platicando que el gobernador quería unos murales y que necesitaban un muralista. Dice, oye, pero yo no conozco a nadie, y así. Entonces mi padre les dijo, yo tengo el muralista que ustedes quieren. Así nace una relación, pues, hasta insólita, porque pues ni él se la imaginaba, nadie. Me tocó ir, y afortunadamente se me otorga hacer mi primer mural, que se llamó El Despertar. ¿Pero qué significaba el despertar? El despertar era plasmar en ese muro la represión del 68. Y ya venía la del 71, todavía estábamos, era exactamente 1970. Ustedes recordarán que Luis Echeverría pues mandó a los halcones a hacer la segunda pasada de represión, y hubo muchos muertos. Entonces yo eso me lo traía muy clavado, y yo ya había plasmado la represión del 68 en una tela grande, pero este era mi primer muro público. Entonces ahí plasmé una persona, un joven que se está incorporando, que se está como levantando, y lleva una mano en alto, la izquierda, y en la otra lleva la ciencia, la cultura, la ingeniería, y la cabeza es más bien un Quetzalcóatl. Entonces, y atrás de ellos se ve la represión de un lado, y de otro lado se ve la naciente universidad. Entonces el mural
persiste todavía, está allí en la preparatoria número 1 de la Universidad Autónoma de Nayarit, y bueno, ahorita están procurando ver si se restaura porque esa preparatoria desapareció, solo dejaron el mural, entonces está curioso. Es una historia muy larga, pero ya traté de sintetizarla. Sí, y justamente hablaba de pues esta represión que se estaba viviendo en ese tiempo que usted hizo esa pintura, y justamente usted trata de combinar el arte con pues toda la cultura de estas comunidades, de estos pueblos originarios de Michoacán. ¿Qué importancia le ve a esto para pues visibilizar un poco de la lucha que se ha tenido que hacer por el racismo, por la discriminación que se le da a estas comunidades? Curiosamente, mi segundo mural allí en la misma universidad se llamó El Nacimiento del Fuego. Yo quería plasmar un mural que hablara de las culturas de Nayarit, entre ellas la huichola y la cora. Hay una serie de mitos donde el ser humano ve al fuego como un dios primigenio de la creatividad. Bueno, esto me marcó muchísimo porque tuve que investigar, leer, entrevistar, y pues tuvo un desenlace no muy bueno porque el mural fue destruido, porque el edificio que era dejado para agricultura se dejó para otra carrera, enfermería, que no tenía nada que ver. Le hicieron un segundo piso y donde estaba el mural hicieron la escalera. Bueno, hasta cierto punto a mí me frustró eso, porque dije, bueno, ¿por qué se me niega pues el nacimiento del fuego? Y años después, muy pronto, tuve que realizar los primeros murales importantes en el Palacio de Gobierno de Nayarit. Las circunstancias se fueron dando y yo hice una maqueta, total, logré ese mural, y cuando lo estaba haciendo, se gana en la administración municipal el primer ayuntamiento socialista, Partido Popular Socialista se llamaba. Alejandro Gascón Mercado fue el primer presidente municipal socialista, y teníamos amistad, pero él era totalmente contrario al gobierno del estado. Pero me invita y dice, oye, ¿podrías colaborar con un mural para el Salón de Cabildos? Sí, ¿cómo no? Dice, oye, pero no te regañes. No, pues eso no. Es más, que me reprima, digo, así hacemos escándalo, pero no pasó nada. Yo estuve colaborando y el mural lo logramos hacer con 5 artesanos huicholes, de los que trabajan el estambre con cera de Campeche, en una tabla enorme para el salón, y un maracame, o sea, un sacerdote que estaba narrando bien la historia, un sociólogo que había hecho la investigación, y yo. Es un equipo muy raro, muy diferente a los equipos que habían formado los primeros muralistas de 1922. Entonces, el mural tuvo buena fortuna porque pues quedó algo, otra vez el fuego plasmado allí en ese mural, pero eran 5 dioses principales: el fuego, el peyote, el venado azul, el maíz y Venus, los 5 dioses concentrados, y los 4 mitos fundadores de estas culturas. Pues realmente eso, al estar yo pintando el mural en Palacio de Gobierno, que era mi preocupación, ya no estar con los jóvenes que en la Ciudad de México estaban rechazando al muralismo, curiosamente, y los muralistas ya, como Siqueiros, ya no respondían y le interesaba el movimiento de los jóvenes, y yo buscaba otra alternativa, una, dijéramos, tercera vía, de otra manera, y ahí lo encontré. Pero me tomó asimilarlo como 1 año o 2. Para 1976
hicimos una obra de teatro en la calle con unos campesinos que habían reprimido en el pueblo de Dolores Hidalgo, donde estaba haciendo otro mural. Y esa obra de teatro representaba a los encarcelados, iban como hombres sangues con el mensaje denunciando la represión, y mi teoría era como decía el cura Hidalgo, que si quieres liberarte, libérate tú, no esperes que vengan a liberarte. Era más o menos la tesis, y efectivamente sirvió muchísimo porque los empezaron a soltar. Ese fue mi primer compromiso con los campesinos y con gente muy reprimida. Les destruyeron sus casas porque los terrenos eran del señor gobernador. Así es que esto me marcó. Después nos venimos a Morelia, Michoacán, y aquí encontramos pues una tierra más fértil, porque aquí había más problemas que nada. Entonces yo decía que aquí encontré la clave para entender lo que yo andaba buscando. ¿Y qué era lo que buscaba? Yo buscaba ya no el arte público de los grandes maestros muralistas, porque ellos eran como voceros del Estado, se convirtieron en ilustradores de la ideología de la revolución. Y aunque la gente no entendiera, pero pues bueno, los admiraban, pero no entendían ni de qué se trataba. Y yo eso lo entendí muy bien haciendo mis primeros grandes murales. Entonces, esa era por un lado, eso no me convencía. Y entonces yo dije, bueno, ¿por qué nunca se le pide al pueblo que hable, que pida, que diga lo que quiere que se represente? Y así empezamos en las comunidades alrededor del pueblo de Dolores, y un poco recordando las vicisitudes que pasó el padre de la patria, reflexionando toda su vida pues de rebeldía que hizo, ¿no? A leer los libros prohibidos y todo lo que se vino después. Aquí en Michoacán vimos por primera vez hacer un mural con la asamblea comunitaria. Recordemos que la asamblea comunitaria es una tradición de milenios y que los pueblos indígenas han sobrevivido porque esto es como una mentalidad colectiva que resuelve los más difíciles problemas, y allí no es por votación, sino es por consenso, que quiere decir que hasta que todos estén convencidos se suspende ya. Entonces tuvimos la oportunidad, porque mi compañera era nacida en el pueblo de Aranza, y un día platicando le digo, mira, ya no vamos a hacer murales callejeros aquí en la ciudad, que no pasa nada. Me gustaría hacer uno en una comunidad purépecha, como Aranza. No, pues se incorporó a las 3, 4 de la mañana, se levanta y dice, yo me voy, dice, voy a conseguirlo. Ya en la tarde llegué, ya está, vamos a ir a la asamblea. Y era por primera vez. Entonces eso nos marcó, porque ellos tenían el deseo de expresar una lucha por el agua que se dio en la meseta purépecha. En la meseta purépecha no tenían agua ningún pueblo, y desde la época de Lázaro Cárdenas se les había prometido, pero pues nunca se cumplía. Y es lo mismo, si no haces algo tú, pues no se va a solucionar. Entonces se unieron 11, 12 comunidades, hicieron toda una red desde Carapan hasta Paracho, pasando por todos los pueblos la red. Pero al final, cuando ya está el agua, nada más las cabeceras municipales tenían agua y los demás no, los que habían trabajado. Entonces, una lucha, y eso se expresó en el mural. Luchemos unidos por el agua. Se utilizaron el arte, vaya, para expresar una problemática, claro, que se tenía en la comunidad, en las comunidades. Efectivamente, y fue un resultado extraordinario. A mi compañera le ofrecieron la bandera nacional, la traían en andas. Bueno, era impresionante ver el contraste de cómo en las ciudades siempre va el mismo público reducido a las inauguraciones,
y uno no sabe si van por el vino que ofrecen o si realmente están interesados en la obra, y allá no. Fueron 11 comunidades a la inauguración, entonces vimos un cambio radical. El segundo mural fue allí mismo en Aranza, cuando nos dijeron 2 años después, en el 80, ya la red de agua ya está en todos lados, ya es nuestra, pero ahora tenemos nuevos problemas, queremos otro mural. Entonces, fíjate, hacer un mural encima del otro. Haciendo murales. Bueno, el segundo mural fue muy ilustrativo, y acabo de dar un conversatorio en el Palacio Clavijero, porque trajeron una exposición de Francisco de Goya que se llama Los Caprichos. Querían el mural muy pronto y teníamos el problema de cómo diseñarlo rápido y que sea exactamente lo que ellos quieren. Entonces ya habíamos hecho varios murales con imágenes de la historia del arte. Y dijimos, no, pues vamos a llevarles imágenes a ver cuáles les gustan. Cuando llegamos allá, pues traemos nuestras láminas ya. Y ya les explicamos que una manera muy rápida de que ellos puedan opinar era escoger por ellos mismos las imágenes. Fueron escogiendo, pero cuando ven un grabado de Francisco de Goya, que es un burro dando clases, imagínate, todo, no, eso es lo que queremos, eso queremos que se denuncie. Eso refleja la realidad. Porque sus hijos no podían entrar a secundaria. Sí. El 97% se quedaba fuera, y nomás entraban 2, 3 que sus papás eran maestros o algo así, porque iban a dar clases alcoholizados los maestros, y se quedaban dormidos. Y dice, nada más que en el libro no queremos que esté solo, que lleve una botella de charanda. Perdón, sí. Justamente con este arte que lo juntan con pues obviamente expresar la problemática que se tiene aquí en Michoacán, van a participar en la creación de un monumento que contará con cuatro piezas. Estas pues obviamente que representarán la lucha de las comunidades indígenas, de los pueblos originarios de Michoacán. ¿Cree que nos pudiera hablar un poquito acerca de en qué va a participar usted en este proyecto y por qué se decidió realizar? Claro, mira, precisamente ese método de hacerles la consulta es genial, porque ninguno de los grandes muralistas lo hizo. Es más, nadie lo ha hecho. Para nosotros era encontrar una vía donde el pueblo directamente diga lo que quiere. Entonces, ahora vamos a retomar eso de las imágenes, pero de bulto, vamos, de tercera dimensión, porque hemos hecho mucha obra escultórica de compromiso y de apoyo a los movimientos de los pueblos indígenas. Mencionaría una o dos, pero una nada más. Cuando el pueblo de Santa Fe estaba siendo arrebatado de sus terrenos, eran 1800 hectáreas, por la vecina ciudad de Quiroga, entonces vino un movimiento muy fuerte y hubo un enfrentamiento con los guardias blancas, murieron 2 comuneros y un guardia blanca, o sea, también hay que ser justos, ¿no? Pero el gobernador de aquí de Michoacán no les hacía caso, ni los recibía, y ahí tenían ya más de un mes parados afuera del Palacio de Gobierno. Entonces nosotros veníamos de Pátzcuaro de terminar el mural que está en la Casa de los 11 Patios, y al pasar por ahí vi que todavía tiene más de un mes. Bueno, vamos a ver la asamblea. Nos metimos, pues ya sabíamos de asambleas, ¿no? Y allí propusimos al final hacer una instalación en escultura. ¿Y cómo era esa instalación? Era reproducir los 2 muertos comuneros, para llevarlos allí a la puerta de Palacio, a ver si así hacían caso, porque pues ya no hacían caso a las mantas, a las consignas, a nada de eso. Pero cuando vieron las esculturas, porque creían que eran los muertos que habíamos llevado, porque eran con una manta tapándolos,
ensangrentada, y luego se pusieron unos botes alcoholeros y la gente empezó a colaborar, a entender el problema, porque no sabían bien ni de qué se trataba. Entonces, al tercer día, el gobernador dijo: retírenme eso, vamos a solucionar eso ya, pero no de muy buena gana, pero se solucionó, se les regresan sus terrenos, 1800 hectáreas. Y bueno, esto se enteraron en México algunas de las historiadoras más importantes, como Ida Rodríguez Prampolini y Rita Eder, que eran de la UNAM. Ahí hay un centro que se dedica precisamente a hacer estudio del arte mexicano, pero hacen el estudio del arte oficial y de las galerías y museos, pero en esto nunca se los habían planteado, y ellas ahí lo dicen, y ahí lo plantean y dicen: pues esto es una innovación, ¿no? Claro, a nosotros no nos interesaba que nos metieran a la historia del arte, pero lo metieron en la primera enciclopedia que hizo. Bueno, estaban haciendo esa enciclopedia y ahí dedican una parte a Santa Fe de la Laguna. Entonces fue una especie de dar un salto cualitativo, además de práctico y político, y de solucionar. Entonces, al año que se iba a cumplir del triunfo de esa lucha, ya habíamos hecho otra investigación participativa. ¿Cómo quieres que se vea tu bandera purépecha? Mis alumnos que estaban en el CREFAL se regresaban a sus comunidades y en las asambleas planteaban eso, lo cual fue extraordinario, porque fueron saliendo como primero tímidamente y luego a borbotones. Ellos fueron los que opinaron acerca de cómo se van a ver estos monumentos. Sí, no, bueno, estoy hablando de la bandera purépecha. Así nació la bandera purépecha, que inmediatamente empezó a recuperar otros terrenos y por todos lados. Aquí lo vamos a hacer muy parecido. Los temas principales nos los da el Consejo, entonces los tenemos que desarrollar, pero esas esculturas las vamos a poner a consulta, para que ellos digan cuál es la que más representa. Y curiosamente escogieron 2 de hombre, 2 de mujer. ¿Por qué 2 de mujer? Bueno, porque por ejemplo, pues se acaba de ir José Luis Aguilera. Ellos tienen un equipo de guarupa y de rescate de las tradiciones ancestrales. Pues a nosotros nos tocó rescatar por primera vez el juego de la guarucua en Aranza, otra vez. Y mi esposa, que ya falleció, pero ella fue la primera jugadora de guarucua. Y entonces ya muchos años después, cuando ya habían pasado cerca de 50 años, yo le pregunté al sacerdote: oiga, ¿es cierto que ella jugaba? No, era la mejor jugadora, y me empezaron a dar datos. Entonces, para mí es como un homenaje a una representación de ella. Pero más que nada por todas las mujeres jóvenes que ahora lo juegan y que salen del país y van a jugar, o por las primeras de Tiríndaro, que fueron a las Olimpiadas y les dieron medalla de oro a cada una de las mujeres. O sea, estamos hablando de un renacimiento de la cultura ancestral. Y una pregunta nada más, ya para terminar. ¿Por qué, estaban mencionando que estos monumentos se van a costear con propios recursos de las comunidades? ¿Por qué el gobierno no los quiso apoyar para este monumento? No es que no hayan querido apoyar, sino que no lo han pedido. O sea, claro que el gobierno tiene obligación de patrocinar y de estimular la creatividad de las culturas originarias, pero nunca lo ha hecho. O sea, se olvidan de que existen, simplemente sigue el saqueo que empezó hace más de 500 años. El saqueo a sus diseños, a sus textiles, a sus bordados, a su forma de vida. Claro, ya no te hablé de las otras esculturas que se están haciendo, pero nada más diría que
los jóvenes guerreros eran entrenados precisamente a través de la guarucua, porque eran juegos de mucha disciplina. Y lo que vamos a representar ahí en una de ellas es un joven águila, el caballero águila, pero de los purépechas, los huacusecha. Que se vean reflejados todos los que han sido parte y los que siguen siendo parte, vaya, de siguen las siendo comunidades. parte, sí. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para que asuman una nueva visión de la historia, que siempre han sido borrados, que siempre han sido evangelizados, domesticados y todo lo que significa que no se desarrollen sus artes. Pero las artes están ahí, latentes, porque sus artesanías son excelentes. Falta tantito para dar el salto, y entonces lo vamos a hacer muy participativo. Que esos monumentos no sean hechos por mí, sino por todo el que quiera participar. Y esto es muy loable porque ellos se entienden muy bien. Ahorita en Pátzcuaro, en el antiguo colegio jesuita, tengo una exposición que se llama El Fuego Nuestro, que es una serie de lienzos que han venido acompañando a los movimientos purépechas desde hace más de 40 años. Y pues lo mismo, aquí nadie ha sacado nada de eso. Bueno, no nos importa, pero están yendo las comunidades. Se hizo una reinauguración el viernes pasado, donde al estilo pues de las comunidades llevaron comida, se hizo una gran fiesta. Pues eso es la esencia. Siguen trabajando en representar, vaya, y en pues hacer con distintas formas del arte las problemáticas que se siguen viviendo actualmente. No solo las problemáticas, sino allí en esa exposición están representados todos los símbolos que han surgido con la fiesta que se llamó del Fuego Nuevo y que ahora se llama Curicaveri Quinchecua, la fiesta del dios Curicaveri. Entonces están representadas las comunidades que iniciaron, como Sinsunzan, Iguazio, no sé, por todos lados por donde ha pasado la fiesta, porque es una fiesta muy original, que camina, que va caminando. Yo traigo por aquí un video chiquito, que la caminata del fuego, donde en una comunidad todos los niños de kinder y de primaria salen a recibir a los que van en la caminata, y todos traen su bandera purépecha. Digo, eso es lo que no ve a veces el Estado, de que son culturas vivas, dinámicas, absolutamente convencidas del origen. Y ahí están nuestras raíces, querámoslo o no, de todos los mexicanos. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista, gracias por el tiempo, gracias por esta plática. Esto ha sido todo por el día de hoy y nos vemos en una nueva emisión. Muchas gracias.